hacer lo extraordinario en lo ordinario. Hoy tenemos la fiesta del martirio de San Juan Bautista. Ya desde el lunes nos iba preparando el Señor toda esta semana con la fiesta también de Bartolomé, apóstol, en el cual les comentaba ese mismo día que Jesús hace un elogio para esta persona, un israelita en el que no hay doblez. Juan 1:47. Posteriormente, esa fiesta de Bartolomé da la pauta y durante la semana escuchamos muy fuertes predicaciones de parte de Jesús. Si a Bartolomé dice que no tiene doblez, posteriormente el tema de la semana ha sido la hipocresía. En ese espacio el Señor nos llama a todos a ser santos, pero Él más que nadie nos conoce y sabe muy bien cuando algunos fingen el ser santos o el comportarse como santos nada más. A eso el Señor les habla fuertísimo en esta semana, hipócritas. Y hoy culminamos esta semana, por así decirlo, con el martirio de Juan el Bautista. Si durante la semana se habló de ese ser testigos, hoy culmina en este día sábado, esta fiesta, con la sangre de Juan el Bautista precisamente, que va a ser testigo de ese espacio de dar su vida por Cristo también, de testimoniar hasta la última consecuencia. Escuchemos el evangelista según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y lo juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron.
Palabra del Señor. Les comentaba al inicio que Juan 1:47, Jesús comenta: este es un israelita en el que no hay doblez. Así fue como llamó a Bartolomé a que formara parte de los discípulos y posteriormente de apóstol. Y durante la semana nos estuvo instruyendo el Señor en ese espacio de la hipocresía. Y hoy culmina, si el lunes empezábamos el momento con una persona recta, firme, hoy culmina la semana con un testimonio de otra persona que da la vida por las enseñanzas que ha realizado, que también es igual que Bartolomé, hombre de una sola pieza. Y aquello que ha realizado tuvo sus consecuencias. En este momento crucial que estamos viviendo, hay algunos países en los cuales sí hay persecución cristera. Hay muchos misioneros, hay mucha gente que está muriendo o la están matando, mejor dicho, por anunciar el Evangelio. En nuestras comunidades no hay persecución cristera. Por lo tanto, pues en estos lugares no hay mártires por el momento. Leí hace poco un libro en el cual decía, pues ya el martirio quedó atrás. Pero expresaba este autor, decía él, la convivencia diaria, el vivir en fraternidad, el vivir en comunidad. Y me quedo pensando, ya después de más de 100 días de estar encerrados, ¿cómo andamos todos? En ese espacio tal vez también lo vemos como, híjole, un martirio estar ahí conviviendo con todos de tan cerquitas. Pero vayámonos a las palabras. ¿Qué significa la palabra mártir? ¿Qué significa la palabra mártir? ¿Desde cuándo existe esta palabra? Si nos vamos al Antiguo Testamento, ya existía esta palabra. ¿De qué religión es propia esta palabra? Mártir significa testigo. Y si nos vamos a la historia de la filosofía, ahí no hubo ningún mártir, ningún discípulo de Sócrates por su doctrina dio la vida. Ni tampoco en el paganismo hubo mártires. Ellos llegaban al fanatismo y a veces se hacían heridas en sus cuerpos, mas no llegaban no existía todavía esta palabra. Dentro del Antiguo Testamento sería fabuloso esas historias de Daniel 3 del 1 al 30, Daniel 6 del 1 al 30 también, o la carta a Macabeos, segunda carta, toda la segunda carta, el capítulo 7 del 1 al 41, todo. Son 3 historias distintas que nos van dando la pauta de cómo en el Antiguo Testamento eran fieles a su fe, a su Dios eran fieles. En Daniel 3 del 1 al 30 vemos los jóvenes que son puestos en la hoguera. Daniel 6:22, cuando al mismo Daniel lo ponen en la fosa de los leones. Y pues la segunda carta a Macabeos es aquella historia de esos 7 hermanos que dan la vida por no caer en el paganismo, sino son fieles a su Dios. Ahí podríamos decir como que se va perfilando ya esta palabra. ¿En qué momento nace así tal cual esta palabra? Posteriormente de que Jesús resucita. De hecho, el mismo Jesús la utiliza, les decía, testigo es, mártir es testigo, aquel que testimonía con su propia vida aquello que ha vivido y que lo afirma hasta esa consecuencia. Jesús en Lucas 24:48 les dice a ellos, ustedes serán mis testigos de estas cosas, o sea, serán mis mártires.
Posteriormente, en Hechos 1:8 nos comenta también: vosotros seréis mis testigos en Jerusalén, Judea y hasta los últimos rincones de la tierra. Cuando están recopilando los acontecimientos, lo vivido en los 4 evangelistas. Los apóstoles aceptan esto con todas sus consecuencias. Pedro, en Hechos 1:22, comenta, porque ya eran, recordemos, en el Hechos de los Apóstoles son 11, y posteriormente Pedro comenta en Hechos 1:22, tenemos que buscar a alguien que supla al traidor, pero tiene que ser alguien que haya vivido con nosotros la resurrección, que sea testigo de la resurrección. Posteriormente en Hechos 2:32, primer discurso de Pentecostés: Dios ha resucitado a Jesucristo y de ello nosotros somos sus testigos. En Hechos 5:32, 41, nosotros somos testigos de estas cosas. Posteriormente también comenta: el Espíritu nos ha dado la pauta para poder testimoniar, dar fe de lo que ha ocurrido. Y así hay muchas otras citas bíblicas en Hechos de los Apóstoles. O sea, quiere decir que esta palabra de mártir viene posteriormente a que Jesús ha resucitado. Les comentaba el lunes esa palabra que Jesús le da a Bartolomé, un hombre que no tiene doblez. Y precisamente eso es lo que el Señor nos pide a todos. Predicación va junto con pegado con testimoniar, o sea, con ser testigos, ser mártires ante aquello que estamos realizando. Que este tiempo de la pandemia nos mueva a todos a leer más, al menos los 4 evangelistas, para conocer más la vida de Jesús, para adherirnos más a esta fe que profesamos. Y ahí donde nos encontremos, que el Señor nos dé esa pauta de poder ser testigos ante los acontecimientos que el día de hoy están ocurriendo en torno de nosotros. Que no se les olvide, ya el catecismo inicia. Qué mejor que iniciarlo desde la casa, así como las clases virtuales. Papás, mamás, a darle el catecismo a sus propios hijos. Logren que ellos se enamoren de Jesús Eucaristía, para que así posteriormente, más adelante, ellos también puedan testimoniar eso que ya han aprendido. Un Jesús vivo y resucitado. Que el Señor nos dé la pauta, así como a Bartolomé, así como a Juan Bautista, para poder ser testigos y dar eso a la gente que nos rodea, de un Jesús vivo y resucitado, y que siga actuando en medio de nosotros, y que está por encima de esta pandemia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén.